Si de verdad hubiera algo condenatorio exclusivamente sobre Donald Trump, esa parte ya estaría publicada. Mi teoría, y es una suposición interesante, es que el contenido es demasiado comprometedor para personas de alto perfil en ambos extremos del espectro político. Por eso ni Trump quiere que vea la luz, ni Biden ha dado el paso de difundirla. Si solo se tratara de Trump, eso ya habría estallado en los medios. No fue un reportero investigativo ni un filtrador escondido fuera del país. Fue Mick Mulvaney, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, quien sentado con tranquilidad en una transmisión de Al Jazeera, confirmó lo que el entorno de Trump llevaba años negando. Sí, está en los archivos, pero no es incriminatorio. Esa simple frase rompió la armadura de negación que Trump había sostenido durante años. Mulvaney, quien ocupó con acento agudo uno de los cargos más influyentes en Washington durante el auge del escándalo Epstein, no expresó indignación ni rechazo. Al contrario, minimizó el asunto, insinuando que tal vez sea solo una imagen irrelevante. Fue una reacción fría, contenida, casi ensayada. Un gesto calculado de alguien que sabía demasiado, hablando justo lo necesario, sin pasarse de la raya. Lo más inquietante fue su tono. No hubo sorpresa, ni conflicto visible. Su actitud era meticulosamente medida. Y en esa compostura quedó expuesta una verdad incómoda, silenciada durante años. Que muchas de las negativas oficiales podrían no haber sido para proteger al pueblo, sino para salvaguardar a los poderosos. Porque cuando el encargado de defender al presidente se sienta en un canal internacional y sugiere que no es gran cosa, suele ser precisamente porque lo es. Y mucho. Durante más de 10 años, Donald Trump y Jeffrey Epstein no fueron simples conocidos. Eran piezas constantes en el tablero del otro. Se cruzaban en clubes privados, mansiones de Palm Beach y lujosos áticos en Manhattan. Sus nombres aparecían juntos en listas de invitados, en columnas sociales, en fotografías borrosas tomadas desde autos oscuros. No era política, era cercanía. Y esa cercanía era deliberada. Trump llegó a decir de Epstein: "Es muy divertido estar con él. Incluso dicen que le gustan las mujeres bellas tanto como a mí". Aquello no fue una advertencia. Fue una declaración de afinidad. Eran, según todo lo que indica la evidencia, compañeros de aventuras, dos hombres blindados por el poder, protegidos por la riqueza y rodeados de silencio. Brindaban en Mar-a-Lago, reían frente a las cámaras y perseguían la notoriedad. Pero la historia oficial afirma que se distanciaron en 2014 tras una disputa por bienes raíces. ¿De verdad fue ahí cuando todo terminó, o simplemente cuando empezó a ser incómodo mantener la relación? Porque si el quiebre fue tan definitivo, ¿por qué Trump sigue evitando hablar de lo que ocurrió durante esos 15 años? ¿Y por qué guarda silencio ante lo que aún podría esconderse en fotos, cartas o archivos sellados? Todo estalló a partir de una carta. Una nota física, escrita a mano, firmada y enviada. Una carta con un tono insinuante, que según reportes, Trump envió a Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Epstein durante años. El Wall Street Journal, un medio conservador, la hizo pública. Y a partir de ese momento, todo cambió. No era una misiva cualquiera. Su estilo era reconocible, con garabatos, frases ambiguas, y posiblemente la firma de Trump. A los pocos minutos, Donald Trump Jr. salió a defenderlo. Esa no es la forma de expresarse de mi padre. Pero Internet no tardó en reaccionar. En pocas horas, circularon dibujos antiguos de Trump, bocetos en servilletas, notas presidenciales garabateadas. Incluso un vídeo donde usaba la palabra enigma, término que según él, nunca había pronunciado. La defensa se derrumbó sola. No era una simple felicitación, era un patrón: negar, distraer, distorsionar. Y esta vez, el rastro en papel fue más fuerte que cualquier declaración pública. Porque una vez que un documento así se vuelve oficial, no hay comunicado, negación ni campaña mediática que borre las preguntas que desata. Cuando agentes federales registraron Mar-a-Lago en 2022, el mundo vio cajas apiladas, documentos desordenados y titulares escandalosos. Pero lo que narró el periodista Michael Wolff va aún más lejos. Según él, no solo escuchó rumores, sino que entró a la zona privada de la residencia de Trump,
vio la caja fuerte, y asegura que su contenido planteaba interrogantes serias. Wolff entrevistó a Epstein durante horas en 2014. Conocía sus nombres, sus círculos, su modus operandi. Así que cuando entró al mundo de Trump y vio carpetas, fotografías y documentos almacenados detrás de puertas cerradas, las conexiones fueron inevitables. El público nunca supo qué contenía esa caja fuerte. Se ejecutó una orden de allanamiento, pero el contenido permanece clasificado. Esa diferencia entre lo que se incautó y lo que se reveló alimenta la desconfianza. Porque si los documentos no tenían valor, ¿por qué no entregarlos voluntariamente? Y si eran simples recuerdos personales, ¿por qué estaban escondidos en baños, closets o bodegas cerradas en vez de estar en una biblioteca presidencial? El silencio del equipo de Trump sobre esos detalles dice más que cualquier explicación. Porque en un caso donde lo que cuenta es el acceso, las conexiones y la apariencia, lo que se oculta puede ser más poderoso que lo que se muestra. Ante la creciente presión, Trump no respondió aclarando nada. Al contrario, desvió la atención. A medida que los medios empezaban a vincular su nombre con el círculo íntimo de Epstein, Trump usó una estrategia conocida: culpar a los Clinton. En una publicación en redes, insinuó que Bill y Hillary Clinton podrían tener alguna relación con la muerte de Epstein en prisión. No presentó pruebas. Solo dejó una insinuación cuidadosamente formulada para redirigir el foco. No era la primera vez. Durante toda su trayectoria política ha usado a sus adversarios como escudos cada vez que se ve acorralado. La táctica rara vez busca convencer. Busca sembrar dudas, generar ruido y confundir. Lo que hace distinto este episodio es el contexto. Trump no estaba respondiendo a un ataque partidista. Estaba intentando desviar la atención sobre sus propios vínculos, documentos y contradicciones que ahora lo rodean. En lugar de explicar el contenido de los archivos, la carta, o lo dicho por su ex jefe de gabinete, Trump optó por el recurso más antiguo de su arsenal: crear un enemigo visible y esperar que el público mire hacia otro lado. Pero esta vez, las preguntas no desaparecieron. Cuanto más se revisan las relaciones pasadas de Trump, más se revela un patrón. No de eventos aislados, sino de redes entrelazadas de poder, riqueza y silencio mutuo. Un nombre que resalta es el de Howard Lutnick, peso pesado de Wall Street y ex ejecutivo de Cantor Fitzgerald. Lutnick compró una propiedad de lujo en Manhattan directamente de un fideicomiso relacionado con Epstein. Esa misma vivienda estaba junto a la residencia principal de Epstein, el lugar que luego sería identificado por investigadores como clave en su actividad criminal. No fue una transacción alejada, fue una operación directa entre figuras que habitaban los mismos círculos de élite, económicos, sociales y políticos. Y ese es el punto central. No se trata solo de a quién conocía Trump, sino de cuántas de esas relaciones se cruzaban en acuerdos privados, vecindarios compartidos y entendimientos tácitos. No eran alianzas políticas basadas en principios, sino redes construidas con acceso, influencia y reserva. La ausencia de declaraciones públicas, la evasión de respuestas directas, la minimización de vínculos pasados, todo apunta a lo mismo: un interés común en mantener ciertas historias ocultas. Y cada vez que alguno de esos nombres reaparece, surge la misma pregunta: ¿cuántos más están conectados? ¿Y hasta dónde llega esta red? Para una historia tan delicada como esta, uno esperaría que saliera a la luz en CNN, NBC o incluso en un gran periódico estadounidense, pero no fue así. Provino de Al Jazeera, un medio internacional que no tiene intereses en proteger a las élites de Washington ni en preservar reputaciones nacionales. Ese solo hecho ya dice mucho. Los medios tradicionales en Estados Unidos se han vuelto cada vez más cautelosos al cubrir temas que involucran tanto a figuras políticas poderosas como a controversias legales sin resolver. El riesgo de demandas, la presión de los anunciantes y las represalias políticas llevan a muchos editores a guardar silencio o a enterrar las historias bajo lenguaje ambiguo y tiempo de emisión limitado. En cambio, Al Jazeera emitió la entrevista con Mick Mulvaney sin cortes ni filtros, sin eufemismos, sin rodeos, solo un exfuncionario de la Casa Blanca confirmando el lenguaje directo que Trump aparecía en los archivos. Mientras tanto, las cadenas estadounidenses se enfocaron en ángulos menos explosivos o evitaron por completo el tema.
Cuando el comediante Stephen Colbert enfrentó supuestas consecuencias internas por mencionar los acuerdos legales de Trump, el mensaje fue claro. Algunas líneas, incluso en la sátira, ya no son seguras de cruzar. El resultado es un panorama mediático en el que medios pequeños o internacionales son a menudo los primeros en publicar lo que otros temen tocar. Y en este caso fue un canal extranjero, no una redacción estadounidense, el que sacó la verdad a la luz. No importa cuántas negaciones se emitan, cuántos comunicados se publiquen o cuántos juegos de culpas se activen, las preguntas esenciales siguen vigentes. ¿Por qué el nombre de Donald Trump aparece en los archivos? ¿Qué había exactamente en la caja fuerte que describió Michael Wolff? ¿Por qué se envió una nota manuscrita a Ghislaine Maxwell y por qué nadie de su círculo cercano ha ofrecido una respuesta clara y coherente? Esto no son ataques partidistas, son preguntas de responsabilidad pública. Cuando un expresidente tiene vínculos cruzados con una de las redes criminales más perturbadoras de la memoria reciente, el pueblo tiene derecho a conocer el alcance completo de esas conexiones. Los defensores argumentan que nada de esto prueba un delito, y puede que eso sea cierto, pero el problema ya no es solo legal, es de transparencia, ética y confianza. Los líderes no gobiernan únicamente con leyes, también moldean la sociedad con su ejemplo. Y el silencio frente al escrutinio legítimo deteriora la confianza pública más rápido que cualquier escándalo. Donald Trump puede optar por guardar silencio, pero al hacerlo deja un rastro de preguntas sin respuesta, preguntas que seguirán regresando, especialmente mientras el país se acerca a otra elección presidencial. Y en política, lo que te niegas a explicar suele sonar más fuerte que todo lo que dices. Esto no trata solo de una carta, una entrevista o una caja fuerte. Se trata de un patrón repetido, relaciones negadas hasta ser confirmadas, documentos ocultos hasta ser expuestos y preguntas ignoradas hasta que vuelven, más fuertes, más claras y más difíciles de esquivar. Los defensores de Trump lo llamarán teatro político. Sus críticos lo verán como una validación. Pero más allá del ruido, los hechos siguen ahí. Su ex jefe de gabinete confirmó una conexión. Un periódico importante publicó una nota manuscrita y un periodista describió materiales sensibles almacenados tras puertas cerradas. Nada de esto es ficción, está documentado, consta en registros y, lo más importante, aún está en desarrollo. El público estadounidense no necesita especulación, necesita respuestas, porque el liderazgo exige transparencia, especialmente cuando la historia y el poder se cruzan. Trump aún puede controlar su narrativa, pero los hechos ya no le pertenecen. Le pertenecen al país que una vez lideró y que tal vez busque liderar de nuevo. Y eso hace que la verdad no solo sea relevante, sino urgente. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.